Buenas tardes, bienvenidos a esta magnífica terraza. Estoy muy bien arropado, como decía, de José Daniel Espejo, autor de un libro, de muchos, pero en concreto de uno que vamos a presentar hoy, que es Los lagos de Norteamérica, y Limnes Tisborias. Los lagos de Norteamérica, tal como se publicó por la editorial Librófilo, gracias a señora Zasiadis y señora Guiparaki, que han publicado el libro. Quisiera decir un par de palabras como introducción. Tenemos dos señoras con nosotros, dos profesionales que han leído este libro, que van a hablar con el poeta sobre este libro. A mi izquierda, señora María Topali, y a mi derecha, señora Bárbara Russo. Han trabajado sobre este libro, lo conocen bastante bien. Yo lo único que puedo decir es que estos últimos días con José Daniel estamos viviendo un pequeño milagro. Cuando nos decidimos publicar este libro en griego, traducirlo, pensábamos con María que sería un libro de poesía más de español, del español al griego, por un escritor que no ha sido publicado todavía en Grecia. Entonces no esperábamos muchísimas cosas. La verdad es que la realidad nos sorprendió. Este es el caso con este libro que vamos a presentar en breve. Todos los lectores griegos lo acogieron con mucho cariño y me alegro mucho de ello. Así que doy la palabra, tenemos mucho tiempo, doy la palabra a José Daniel Espejo y luego el poeta y las dos lectoras suyas van a hablar intentando explicarnos un poquito la poesía del libro y la manera de pensar del mismo poeta. Muchas gracias por estar aquí con tanto calor que hace. Pues voy a probar este. Sí, bueno, muchísimas gracias por estar aquí con esta tarde un poco calurosa, pero no tanto, no está nada mal. Y bueno, ¿qué puedo decir? Estoy realmente pues, feliz de pasar estos días en Grecia, en Atenas, es la primera vez que vengo, y también estoy pues, muy feliz y muy maravillado con todo lo que ha rodeado a la publicación y a la traducción de Los lagos de Norteamérica, de este libro. Sí. Pues yo, hasta el momento en que apareció este libro, yo era un poeta underground, no voy a engañaros, muy underground, apenas conocido en mi barrio, en mi casa, en mi propia familia. A la hora de comer, es el chiste, ¿no? que tenemos que añadir siempre. Bueno, yo estaba bien con esa situación, pero este libro, por una serie de motivos, de los que tampoco me siento completamente responsable, empezó a funcionar bien, salí de ese anonimato eterno y, bueno, la historia es más larga, pero bueno, ahora podemos decir que soy un poeta overground, porque estoy en el mejor festival de literatura española del mundo y mi ego es como un globo aerostático que me mantiene unos metros sobre el hermosísimo suelo de la ciudad de Atenas, ¿no? Si bien, pues cuando me escribió el profesor Paleólogos, la editora María Guiparaki, que está aquí presente, pues también pues sufrí de este síndrome del impostor, ¿no? Es decir, ¿pero qué hago yo, ¿no? En una cultura como la griega, ¿qué puedo aportar yo a una sociedad lectora tan rica como la griega, que además es una de las sociedades que más traduce en porcentaje de producción editorial del mundo, ¿no?
¿qué voy a hacer ahí? ¿Qué puedo decirles? Me van a arrojar algo a la cara cuando suba ahí, además con nombres como los que ha traído aquí el festival Lea, como a Juan Villoro, a Gioconda Belli, a personas que llevo admirando toda mi vida, ¿no? Es algo que admiro, es algo que dice mucho de vosotros y de vosotras, y si vivimos en unos tiempos pues bastante oscuros, bastante, pues bueno, tenemos una oleada de totalitarismo a las puertas y realmente esa capacidad de traducir y de leer a otros pueblos, la literatura de otros pueblos, es un dique de contención, es una barrera contra eso, ¿no? Pero para que esto funcione, para que la actividad de leernos de un país a otro, de una cultura a otra, de un mundo a otro, funcione, tenemos que leer no solo la literatura monumental, la literatura conocida, la literatura premiada o la literatura más brillante. También tenemos que hacer ese esfuerzo de buscar fuera del foco y ver qué se produce también en los barrios trabajadores de las pequeñas ciudades de provincia como la mía y qué pasa en las calles no óptimas de esa cultura a la que nos estamos acercando. Y cuando llegué a esa conclusión entendí qué es lo que hago aquí, ¿vale? Estoy cumpliendo el rol pues de barrio marginal, ¿no? de la poesía contemporánea española, cosa que me hace muy feliz y que de alguna manera cierra todo este círculo, ¿no? Muchas gracias otra vez y estoy deseando escuchar a estas dos estupendas críticas. Primero voy a ceder la palabra a María para preguntar. Vamos alternando las preguntas. Una pregunta una, otra pregunta la otra. Y así pues doy enseguida... puede utilizar este micrófono. Bien. Buenas tardes. Gracias por invitarme, sobre todo a la señora María Guiparnakis, que me ha invitado para hablar sobre un libro excelente. Yo lo voy a hacer, ya que vamos a hablar con el poeta, conversar con el poeta. Para mí es una idea estupenda conversar. Tengo 3 puntos y lo vamos alternando. Son unos comentarios que al final llegan a una pregunta cada vez. El primer comentario, como es bien sabido, es muy de moda la autobiografía como base de la poesía y la prosa también. En el pasado teníamos la poesía como confesión de gran parte de los poetas y las poetisas en Grecia. Sigue siendo así. Muchos de esa poesía son tipo de confesión, ¿no? Poesía confesión. La autobiografía que se reduce, entre comillas, o se desvía, entre comillas, para decirlo un poco más neutral, se desvía en una confesión, es algo que no tiene mucho interés. Tiene mucho interés a los lectores. Yo diría que todo el sentimentalismo no es muy interesante ya y sobre todo no tiene mucha creatividad artística. Es una poesía que con pocas excepciones la considero como un fracaso. Sin embargo, aparte de la confesión, en el marco de la autobiografía existe también el testimonio. Eso aquí cambia un poco la cosa, ¿no? Es otra cosa hablar con una amiga que te dice sus problemas tomando café y fumando cigarrillos. Es otra cosa sentir que estás escuchando a un testigo que te revela algo increíble. ¿Qué cambia? ¿Cómo se entrelaza esta experiencia personal para transformarla en un testimonio? Todo tiene que ver con la poesía. La confesión nos pone a la prueba esos nervios. El testimonio, por otra parte, nos hace como migrones. Algo raro nos desvela. Nos dan un secreto. Creo que nuestro amigo José Daniel Espejo es un máster en la poesía de testimonio. Sobre todo en este libro, es lo que gana el juego. ¿Cómo lo logra? Algunas veces
en unos pequeños talleres que organizamos, me preguntan dónde están a la hora de leer lo que dice el poema, porque por el lector es algo muy importante leer este poema. Si quiere usted, puede hablar sobre esto. Es quizá muy distinta la diferencia entre la autobiografía testimonial en Grecia. La palabra mártiras, significa mártir y testigo también. Intenté buscar algo entre la autobiografía y la confesión. ¿Cómo de rico es la palabra testigo? Entonces busqué la palabra. Es testigo esta palabra. Existe la palabra examen dentro de la palabra testigo. Me interesaría que me explique usted. También me gustaría escuchar un poco de los versos, algunos de los versos. No sé muy bien que no tenemos mucho tiempo para leer tanto, así que voy a leer unos versos. Και δεν ξέρω για ποιο λόγο έβαλα αυτή τη φράση σε ένα συρτάρι μέσα στο σκοτάδι μέχρι τώρα σαν παραμορφωτικός καθρέφτης. Como un espejo encantado. Como un espejo encantado, nos dice. Espejo. Espejo. Nuestro poeta es un espejo. Su apellido significa espejo. Se mira en el espejo y nosotros lo estamos viendo y él tiembla y nosotros temblamos junto con él. La pregunta es, si usted piensa que hay una diferencia entre el testigo y una persona que da una confesión y la poesía tiene una posición para los lectores sobre la escena que como poeta está creando. Sí, desde luego, esa es la clave del proyecto y también es la dificultad fundamental de este proyecto y de este libro. Y también es el riesgo más importante y más peligroso que asumí a la hora de empezar a construir este libro. Porque la historia de una persona que cuida a otra, una historia totalmente autobiográfica, una voz en primera persona que analiza sin compasión lo que percibe en su propia casa, que todo el tiempo está mirándose al espejo, como muy bien has recordado, y está tratando de desentrañar como un cirujano quién es él, su propia identidad, su propia posición en el mundo. Tiene el peligro de convertir el proyecto en simple pornografía emocional, en una simple exposición de dolores, en una simple muestra de una víctima que no te lleva a ninguna parte, que te está recordando cosas que en general ya sabes, pero que te está mostrando con ejemplos de su propia vida y que puede conectar con el lector desde una forma más emocional, pero si es una persona que no conoces de nada, lo más probable es que pases por encima del libro sin que eso te lleve a nada. Tal vez a cierta sensación de incomodidad de haber asistido a un espectáculo sórdido que no te lleva a ninguna parte. Este riesgo era especialmente grave con este proyecto porque incluye aspectos realmente muy oscuros de mi vida reciente de los que ni siquiera mi propia familia era consciente. El momento en el que descubro o creo o quiero creer que el riesgo ha merecido la pena es cuando se produce la respuesta de los primeros lectores. Sobre todo, es decir, bueno, la respuesta de los críticos, estoy muy emocionado y muy agradecido de lo bien que ha sido recibido el libro en España y también aquí,
que realmente lo habéis leído con una inteligencia y una sensibilidad que me han dejado realmente muy emocionado. Pero especialmente asociaciones de familias, de personas con autismo, que entraban en el libro y veían aspectos de su propia vida de los que no eran conscientes o que no habían visto nunca por escrito, que manejaban una versión dulcificada o un relato que no era el propio sobre su propia vida y que de repente veían que era posible traspasar esa barrera y al menos ser capaces de construir el relato de lo que estás viviendo, de tus deseos, de tus dolores y de tus necesidades, ¿no? Creo que lo recordó ayer Gioconda Belli. Si no tienes relatos, si no puedes explicarte tu propia vida, no existes de verdad, ¿no? Es un paso que hay que dar. Este paso yo lo he dado con toda con la mínima compasión posible. Para eso me he apoyado en autoras. Estoy pensando, por ejemplo, en Silvia Plath. Hay un poema que se titula precisamente El espejo. La voz que habla es el espejo y ve pasar a Silvia por delante de él, envejeciendo, volviéndose loca, teniendo ideas cada vez más oscuras y simplemente registra, ¿no? esa posición. Pues esa mirada absolutamente despojada de todo tipo de compasión y de clemencia es la que he buscado en este proyecto con la idea de conectar con realidades que no habían emergido todavía al terreno de lo literario. Es un artefacto literario que trasciende lo autobiográfico, trasciende lo confesional. Me puede servir la palabra testimonio, porque sí que funciona también en esa dimensión, pero ante todo es un artefacto literario en el cual se trata de olfatear palabras que la tribu todavía no posee y traérselas, mostrárselas después de esa expedición a zonas más oscuras, ¿no? A zonas más profundas. Bueno, muchísimas gracias. Después de esta intervención de María Topal, que fue directamente hacia el núcleo de la poesía de José Daniel Espejo, doy la palabra para su primera intervención a Bárbara Arusu, cuando quieras. Buenas tardes. Siguiendo con la pregunta de señora Topali, me voy a basar sobre lo que Daniel Rodríguez menciona en el libro y luego haré la pregunta. Dice también que este poemario quita todo lo negro para crear algo, una literatura nueva. Es exactamente lo que acaba de decir usted. Es un intento de una literatura nueva que esencialmente tiene algo del autobiográfico dentro y del testimonio. Hay unas diferencias, pero a la vez tiene ese un artefacto literario dentro. Para llegar a mi palabra, yo voy a hablar de un poema muy bien preciso que habla del rol del poeta y de la poesía. Yo había escrito que es para hacernos más incómodos. El rol del poeta es hacernos más incómodos, y sus poemas también. ¿Puede usted hablar sobre este poema? Y lo que nosotros no conocemos el título del poema, la verdad no sé cómo es el poema en español. ¿Cuál es el poema? Το ποίημα είναι ράβδιο οπλισμού. Στα ισπανικά. Δεν μπορώ να το διαβάσω. Στα ισπανικά είναι... Όχι. Θεράλες. Έχω το βιβλίο μαζί. Μισό λεπτό. Να το βρω... A ver.
Bueno, sí, es un título deliberadamente ambiguo que hace referencia a el metal que contienen las estructuras de los edificios por el centro y que le dan consistencia, pero al mismo tiempo tiene que ver con la chatarra, con algo muy barato, un material de construcción que se puede vender por poco dinero, etc. A mí me interesaba poner en el centro del libro un recordatorio al lector de que está ante un artefacto literario, que tiene un sentido concreto y que funciona como literatura, que es una estructura, que es un... Pues me gusta vuestra palabra para literatura, porque incluye, ¿no?, la técnica, el sentido de artefacto que tiene este viejo arte, ¿no? Pues lo que aparece aquí, la menciona a Sharon Olds, a Brane Mosetich, a Jorge Rietzmann, tiene que ver también con despojar a la poesía de los mecanismos que la construyen como poesía. Hay una operación previa de despoetización, de limpieza, de despojar las músicas, los artificios, los ritmos, las imágenes, ¿no?, ese repertorio, y tratar de buscar lenguajes desnudos por debajo de todo eso y construir desde ahí, ¿no? En ese sentido, pues creo que el centro del poema es un viejo dictum de Jorge Rietzmann que habla de que la poesía es lo opuesto al marketing. En este libro, la voz de la persona que lo recorre, que es la mía, la voz de una persona que cuida a otra, lo primero que tiene que hacer para llegar a esa historia es despojarse del relato que se ve empujado a dar de su propia vida, ¿no? Ese automarketing, ¿no?, en el que muchas veces incurrimos para hablar de nosotros mismos o para vendernos o para hacer de nosotros mismos una marca, es especialmente dañino en las vidas de las personas que cuidan, ¿no? Porque parece que se nos exige que escondamos, que ocultemos todo el dolor, toda la sordidez, toda la soledad que conlleva esa entrega, ¿no?, de dedicarte a cuidar a otra persona y, en cierto sentido, dejar de existir del todo, invisibilizarte un poco o dejar de estar presente en los espacios de la vida buena, ¿no? Perder a personas, perder amigos, perder libertad, por supuesto, y sobre todo perder la propia identidad en una operación de cuidados en la cual te estás entregando, pero nuestra sociedad al mismo tiempo te está expulsando a una especie de margen, ¿no? Porque no, digamos que las personas que cuidan no son centrales en nuestra sociedad, ¿no?, lo cual me parece una paradoja espantosa, la verdad. El libro comienza con la voz que habla respondiendo lugares comunes o estereotipos a un periodista. Y luego leyendo esa entrevista y dándose cuenta de que esas personas que aparecen en esa fotografía o ese relato dulcificado y luminoso que aporta en la entrevista, pues no tiene absolutamente nada que ver con su propia vida, ¿no? Esa revelación es la que abre el libro y, en ese sentido, podemos decir que este libro es opuesto o intenta ser lo opuesto al marketing, ¿no? Y ahí, en el centro, pues también hay este recordatorio, ¿no?, de que esa estructura que desnuda las columnas, los cimientos y las tuberías de lo que se está contando, tiene esa intención y tiene ese sentido como artefacto literario. Bueno, seguimos, muchísimas gracias. Sopla mucho viento a orillas de los lagos de Norteamérica, van volando las cosas. Pasamos, sin embargo, a la segunda intervención de María Topali, que tiene la palabra y el micrófono.
Λοιπόν, νομίζω έχουμε καλή. Creo que con Bárbara, sin habernos puesto de acuerdo, estamos complementando muy bien la una a la otra. No preguntaré la segunda pregunta porque creo que ya he recibido la respuesta. ¿Le podemos pedir, por favor, a la oradora que tenga el micrófono? Ah, perfecto. Y ahora haré una pregunta un poco más técnica sobre el tema de tu poesía. Mi pregunta tiene que ver con los signos de puntuación, sobre todo de los puntos de interrogación. Y veo que Bárbara también está asentando enérgicamente. Los signos de puntuación son muy importantes. Es otro elemento más que los que leen y escriben no han de olvidar. En algunos de los puntos más característicos de la poesía en este libro, también se encuentra el elemento del uso de los signos de puntuación. Por lo que puedo entender, eres un verdadero virtuoso de los signos de puntuación. No voy a referirme a muchos ejemplos, pero me referiré al poema que se llama Momento de Duda, quizás. Desgraciadamente los intérpretes no tienen el título en español, pero... la página nos ayudará a ubicar un momento de duda en la cancha de baloncesto, la página 90. Los poemas... Este poema me recordó un poema de Ana Akhmandova que fue traducido hace mucho tiempo para la revista Poesía, que ya no está en circulación. Este poema decía: era muy espantoso vivir en esta casa, y el poema terminaba con una pregunta: ¿qué vivía fuera de nosotros, fuera de esta casa? Y en este libro también el poema se cierra con una pregunta que dice algo así: ¿quién es el que está jugando ahora al baloncesto en la oscuridad? Se trata de una repetición con un punto de interrogación. Y esto me recordó directamente a Akhmandova, que se pregunta: ¿quién vive en esta casa? Creo que una de las razones por las que disfruto tanto de estos puntos de interrogación es mi convicción de que un buen poema prefiere hacer preguntas antes que contestarlas. Y este es un problema para muchos, sobre todo para los poetas profetas, quienes prefieren contestar que preguntar. Me he preguntado mucho sobre esto y tengo algunas respuestas, y estas también tienen que ver con el papel que el poeta guarda para el lector. ¿Qué espera el poeta del lector con el uso de la interrogación? ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Pues es la primera vez que me preguntan por este poema. Es algo que celebro muchísimo porque es un poema que queda un poco, pues no es tan obvio, no es tan prosaico. Es un momento a lo mejor un poco más lírico. Entendemos que ese padre está jugando con ese niño por los parques, ¿no? Pero es un momento con mucha menos tensión emocional, es un momento pues más, digamos, decorativo del libro, y luego también hay otras texturas lingüísticas que están operando, ¿no? Que es por lo que me hace tan feliz que me preguntes por esto. En el libro hay muchos recursos literarios que tienen que ver con la fantasmatización. Muchas cosas te llevan a la sensación de que las vidas que estás viendo aparecer en la poesía no son sólidas en realidad. Hay muchos campos semánticos que te llevan a lo nebuloso, a lo que se difumina, al silencio, a personas que no hacen ruido cuando pasan por delante de ti, a que las cámaras del centro comercial
no detectan a ese padre y a ese hijo cuando pasean por allí. Y este poema en concreto creo que es el más fantasmagórico de todos, ¿no? Y me gusta mucho la mención a Imatova, porque en el poema no sabemos muy bien si son fantasmas o restos de la presencia de esa familia que ha quedado en la pista de baloncesto cuando ya se han ido a casa, o es que son ellos que se han quedado allí porque no tienen una casa sólida y clara a la que volver, ¿no? Entonces esa mezcla de planos y esa mezcla de texturas lingüísticas entre la realidad, el sueño y lo fantasmagórico, creo que es lo que le da el sabor, ¿no? al poema, que he defendido además, porque a veces me han dicho, oye, este poema no lo entiendo aquí, no aporta nada, parece que me está soltando el corazón, ¿no? Me está dejando respirar, me está llevando a otro sitio, pero yo he defendido específicamente que este poema tenía que quedarse en el libro, porque también estas vidas, que tienen desde luego una violencia y una dureza encima, también tienen estos momentos un poco líricos, un poco, pues no sé, vaporosos, digamos. Bueno, aunque en parte has escuchado algo la respuesta del poeta, vamos a la segunda pregunta de Bárbara, la última de la tarde. Luego vamos a leer un poema y a ver si hay tiempo para alguna pregunta del público. Entonces, Bárbara, tienes la palabra cuando quieras. Bueno, mientras tanto podemos leer el poema. Entonces, ωραία, ίσως μπορούμε να αφιερώσουμε αυτό το χρόνο στο να διαβάσουμε το ποίημα. Vamos a leer uno de los poemas. Θα διαβάσουμε ένα από τα ποίηματα, κάτι το οποίο εγώ διάλεξα. Ας κάνει κάτι και ο μεταφραστής σήμερα. Habla fantasma. ¿De acuerdo? Το vais a escuchar en griego también. Θα το ακούσετε και ελληνικά, οπότε μην ανησυχείτε. Είναι σελίδα 50, página 50-51. 50-50. El poema se llama Habla fantasma. No estamos frente a ti en una terraza, ni sentados en un tren de vacaciones, ni reunidos en la cumbre, ni sudando en el gimnasio, y aún así aparecemos, nos manifestamos. Cogidos de la mano al otro lado de la calle, al fondo de las fotos, sonriendo más o menos, evaporándonos de la fiesta, no recuerdas si estuvimos ni qué llevábamos puesto. El más ruidoso es Martín, pero tiende a escabullirse. Nunca una imagen de frente, a plena luz. Detrás, otra sombra, un momento. Yo. Eso es todo. ¿Dónde estamos? El éter y sus fronteras de niebla, el mar de nubes y sus llanuras abisales. El mundo ectoplasma, ilimitado pero vacío, sin wifi, cobertura, lámparas en las paredes o suelo para caminar, o techo que nos proteja de la intemperie, de la tormenta. Podemos ser muy poéticos cuando hablamos de nuestra dimensión paralela y sus auroras boreales, sus rayos C brillando en la oscuridad, pero pasamos el tiempo limpiando mierda. ¡Oh, qué bellos fantasmas! ¿Dónde se fueron? La respuesta, mejor no conocerla, tiene siempre que ver con la mierda. Mierda de fantasma, tibia en la madrugada. Bueno, un aplauso. Bueno, y la traducción que intenta llegar a la altura. Μίλα φάντασμα. Δεν βρισκόμαστε απέναντί σου στα τραπεζάκια ενός καφέ, ούτε καθισμένοι σε κάποιο τρένο διακοπών, ούτε συσκεπτόμενοι σε συνάντηση κορυφής, ούτε κάθιδροι στο γυμναστήριο. Αλλά παρόλα αυτά εμφανιζόμαστε, φανερωνόμαστε, πιασμένοι χέρι-χέρι στην άλλη πλευρά του δρόμου, στο βάθος των φωτογραφιών, χαμογελώντας, λίγο πολύ εξαερούμενοι από τη γιορτή. Δεν θυμάσαι αν πήγαμε, ούτε το τι φορούσαμε. Ο πιο θορυβώδης είναι ο Μαρτίν, αλλά τείνει να ξεγλιστράει. Ποτέ μια φωτογραφία του αν φας, στο φως της μέρας. Πίσω, άλλη σκιά μια στιγμή. Εγώ, αυτό είναι όλο.
Πού βρισκόμαστε? Ο αιθέρας και τα νεφελώδη σύνορά του, η θάλασσα από σύννεφα και οι αβυσαλαίες πεδιάδες τους. Ο κόσμος εκτόπλασμα απεριόριστος αλλά κενός, δίχως Wi-Fi. Σήμα στο κινητό, απλή και στους τοίχους, ή πάτωμα για να περπατήσουμε, ή στέγη που να μας προστατεύει από τις κακουχίες, από την καταιγίδα. Μπορούμε να είμαστε πολύ ποιητικοί όταν μιλάμε για την παράλληλη διάστασή μας και τα πολικά σέλατά της, στις ακτίνες γάμα να λάπουν στο σκοτάδι, αλλά περνάμε το χρόνο μας καθαρίζοντας σκάτα. Τι ωραία φαντάσματα, πού πήγαν? Η απάντηση, καλύτερα να μην την ξέρετε, έχει πάντα να κάνει με τα σκατά. Σκατά φαντάσματος, ζεστά το ξημέρωμα. Bueno, hemos solucionado, gracias, hemos solucionado el problema técnico. Ωραία. Είχα και εγώ αυτό το ερώτημα. Yo también tenía esta pregunta sobre los puntos de interrogación, combinado con cuestiones técnicas, como algunos versos se ven aislados. Hay cierta distancia que se crea sobre esta base. No sé si tendremos tiempo de contestar esto, pero me quiero quedar en el concepto de fantasmas, de estos seres que vuelven, algo que ya hemos contestado y que está presente en este poema, pero también en conceptos básicos que se encuentran en este libro que crean mucha emoción, como el concepto de cuidar y de lo vulnerable de los personajes, como se presentan dentro del poema, y la vulnerabilidad de uno exponerse, quedar expuesto. Toda esta experiencia como un artefacto literario, como un punto autobiográfico. No, lo importante es exactamente que estos puntos de lo vulnerable, las fantasmas, el cuidar, todo esto se proyecta, queda expuesto ante todos. Creo que estos son elementos muy especiales en esta colección de poemas. A mi parecer, al menos, esto es algo que a mí me conmovió mucho y creo que se trata de un elemento fundamental de este libro. Sabe cómo conmover. Consigue crear una estructura literaria que cree todo este clima que tú describiste. Bueno, la vulnerabilidad creo que es uno de los grandes temas del presente. Aquí creo que también aparece en ese poema central, en esa especie de mapa, ¿no? De usted está aquí, ¿no? que contiene el libro justo en el centro. También aparece, hay un pensador español y poeta también, se llama Alberto Santamaría, que pues ha descrito el concepto de capitalismo afectivo, es decir, la forma en que nuestra sociedad dirige nuestros afectos y nos invita a alejarnos de las personas débiles, tristes, vulnerables, con necesidades y acercarnos y amar a las personas autosuficientes, brillantes, que no necesitan nada y que están pues, en la cúspide, ¿no? en la cumbre de la pirámide. Ese mecanismo es muy interesante para un poeta porque yo creo que la poesía es la tecnología literaria más avanzada de que disponemos para entrar en la psique de cada cual y también en la psique colectiva, ¿no? en los temores y en los deseos de la sociedad, ¿no? Ese lugar que no tiene palabras, que está en el fondo de todo, pero en el que en realidad nos solemos encontrar, ¿no? Es una de las funciones más hermosas y más útiles de la literatura, ¿no? Husmear, ¿no? En ese limo y tratar de detectar
cuáles son esos miedos, ¿no? que tienen nuestros contemporáneos y la gente que tenemos al lado, ¿no? Y entonces esa es la clave del libro, es esa, es la vulnerabilidad, ¿no? ¿Qué pasa con esa sensación de sentirte apartado o de perder gente o de no poder seguir cargando con tu propia vida y ni siquiera ser capaz de contarla, ni siquiera tener ese mínimo de agencia para contar tu propio relato, ¿no? Cuando en realidad los cuidadores no sirven para nada. En nuestra sociedad son inútiles, es decir, no acumulan, no tienen puntos, no puntúan alto en ese juego de gamificación capitalista en que a veces se han convertido partes enteras de nuestra vida. No tienen puntos por capital cultural ni prestigio, no tienen puntos por capital financiero, evidentemente, no tienen un capital sexual muy excelente, son personas subóptimas. Pero, bueno, pues la paradoja, como decimos, es que son personas de las que depende la reproducción y la existencia del género humano, ¿no? Que han sido relegadas a un papel muy secundario que apenas sirve como para aportar una luminosidad o una imagen de sacrificio y de entrega, una especie de idea de estabilidad y de que en el fondo podemos con todo. Pero no es así, no podemos con todo, no somos invulnerables, ¿no? Y para poder cambiar estas cosas, lo primero que tenemos que hacer es percibirlas, ¿no? Y ser capaces de recuperar nuestro propio relato, ¿no? Entonces yo encontré todos estos aspectos muy sumergidos bajo una capa de tabú que a mí mi olfato literario me llevaba hacia ahí. Es curioso que esto no me ocurriese hasta 2018, ¿no? Es algo que, o sea, es decir, yo viví durante muchos años, viví esta vida y la idea que me hacía de la misma era otra, era dictada, era algo que yo sabía o presentía que tenía que decir de mí mismo, ¿no? Ni siquiera a mis amigos más cercanos o a mi familia, ¿no? Esa historia de soledad, pérdida, depresión, alcoholismo, etcétera, estaba bien encerrada en las paredes de mi casa. Y para poder salir de ahí, lo primero que tuve que conseguir fue recuperar esa palabra, recuperar ese relato, ¿no? Esto podría ser una historia personal, pero también he intentado convertirlo en un artefacto literario, ¿no? Que tenga ese valor social o testimonial, pero sobre todo ese valor literario y ese husmear en ese limo subconsciente en el que estamos todos pisando, ¿no? Y esos dolores que todavía no tienen palabras y que los poetas pues tenemos el don de hacer emerger. Bueno, tenemos que terminar, hemos sobrepasado el tiempo. Estoy muy agradecido a María Topal y a Bárbara Arusu y a nuestro poeta por esa charla que, bueno, espero que haya servido como un aliciente más para la lectura del libro, que se ha leído muy bien. Estoy muy agradecido tanto a las aquí presentes como a otras personas que han leído y escrito sobre el libro. Y que nada, muchísimas gracias por todo y hasta la próxima.